Federico Barrueta, director del Gabinete de Comunicación Estratégica, @Berrueto. Eh, He preguntado muchas veces y queremos entender en este espacio las encuestas. Yo decía, a ver, todos los días, a través de redes, a través de lo que escucho en mi país, siento que la gente, veo y percibo que la gente, y confirmo que la gente está muy enojada con la forma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Llegan las encuestas y de repente encuentras un 60% de aprobación, más del 60% de aprobación. Ha llegado a bajar a 43, 47, pero fue un momentito y luego subió otra vez a 50 y tantos. Queremos entender, porque platicaba yo con Roy Campos y le decía, oye Roy, esto que sabemos que hay enojo y que no estamos de acuerdo con muchas de las decisiones tomadas en la actual administración, en este régimen, ¿por qué no se nota en las encuestas? Y es la forma de la pregunta, es la pregunta que estás haciendo que a lo mejor te lleva a una respuesta determinada. Me gustaría, Federico Barrueto, que por favor nos expliques cómo está el tema de la aprobación. Hoy entiendo que tiene 66%, que es el punto más alto desde que inició la pandemia. ¿Es correcto, Federico? Bueno, en nuestra medición tiene ligeramente abajo de 60, para efectos prácticos es altísimo, independientemente si es 60, 63, 58, prácticamente es lo mismo y la pregunta obligada es la que estás haciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la opinión pública? ¿Qué está sucediendo con las encuestas? Las encuestas están reflejando realmente lo que piensan y sienten los mexicanos, o realmente hay una ruptura entre los números de la encuesta y lo que es el sentimiento de los mexicanos hacia el gobierno y el presidente. Si me permites, yo daría una opinión al respecto que no pertenece al terreno del encuestador, sino más que todo es un tema, digamos, de investigación social. Nosotros hemos abundado en el tema de las emociones y menos de las razones. Casi toda la investigación y las encuestas presuponen racionalidad del encuestado. Y esto significa que tú abordas preguntas tales como está de acuerdo o no está de acuerdo, apoya o no apoya al presidente, etcétera, y te da una respuesta. Y si vemos, esto es algo de lo que está en el ámbito de lo racional. Sin embargo, si nos vamos al tema de las emociones, cuando hablas, por ejemplo, tú con acierto de lo que es el estado de ánimo de las personas, nos encontramos que la situación es mucho más compleja. Yo te diría lo siguiente, que los mexicanos transitamos del enojo, del descontento, que es el marco de la elección que va a llevar a Andrés Manuel López Obrador a la victoria, y luego pasamos a un momento de fiesta, donde todo nos parecía bien, no nada más el presidente, estábamos verdaderamente muy optimistas, o al menos una mayoría de la población estaba muy optimista respecto a lo que vendría hacia adelante. Y luego fue un proceso de desencanto gradual, pero este desencanto gradual no cortó parejo. ¿Por qué? Porque la forma de comunicar del presidente toca lo que es esos aspectos emocionales de los mexicanos. Un tema central es ese deseo de tener una autoridad que te resuelva de todos tus problemas como si fuera un mago, como si fuera un monarca, como si fuera Quetzalcóatl. Y eso lo traemos muy en lo profundo de nuestras creencias. Ahí creo que nos ha faltado un sucedáneo de Octavio Paz, porque fue el primero en indagar esos terrenos de cuál era la psicología del mexicano respecto al poder y respecto al presidente.
Por un lado tenemos eso que Andrés Manuel se presenta como el que puede resolver todo, y por otro lado, él permanentemente está construyendo el descontento y que genera la polarización. En otras palabras, se va al pasado, permanentemente invoca a los conservadores, los corruptos, los traidores a la patria, y eso a él en un segmento de la población, que pues, debo decir que es significativo, él empieza a conectar. Pero hay otro segmento de la población que empieza a vivir este descontento, que ve que las cosas no están funcionando, que la economía va muy mal, que incluso son explícitas, recurrentes las mentiras que se dan en las mañaneras para tergiversar la realidad o la información que se tiene de que las cosas no van bien. Y lo mismo sucede en la economía, en la seguridad y ahora en esta experiencia dramática, desastrosa, tan dolorosa en la cual todavía estamos inmersos, que es la pandemia. Y vemos cómo hay una realidad que nos está diciendo unas cosas y cómo el presidente, yo creo que va en 20 o 25 repeticiones donde dice que ya pasó lo peor o que ya aplanamos la curva o que ya salimos, mientras que la cifra, por ejemplo, del día de ayer todavía es de más de 1000 fallecimientos. Pero bueno, lo que quiero yo con esto decirte, Fernanda, que estamos en medio de un proceso donde hay un segmento de la población, el más informado, el más activo en las redes sociales, el que presenta una opinión, digamos, informada o al menos producto de una forma de debate. Y por otro lado tenemos una mayoría silenciosa, complaciente, que pues todavía parte de ellos le cree al presidente, no al gobierno. ¿Y por qué digo al presidente? Porque el presidente está evaluado en los términos que tú señalabas, 58, 60, 64. Pero cuando tú preguntas por el gobierno y lo que está haciendo el gobierno, los números se te van al 40, 45, dependiendo de qué es lo que preguntes. Su desempeño en seguridad, en educación, en materia de salud. El único rubro donde el gobierno tiene una, digamos, una cifra no para hacer fiesta, no para presumir, pero sí razonablemente pues buena, sería en el tema de la lucha contra la corrupción, que sigue también siendo un tema de bastante controversia, porque una cosa es el despliegue publicitario de que ya no existe la corrupción y otra la información que día con día pues se va generando donde las cosas lamentablemente no han cambiado de manera significativa. ¿Qué crees, Federico Berrueto, que está viendo la Uh -huh. gente? ¿Qué crees que ven otros que no vemos los que estamos en contra, los que no estamos a favor, los que vemos ese show mediático, los que vemos las mentiras, los que vemos el derroche de dinero, los que vemos a México en un colapso importante rumbo a un comunismo recalcitrante? En fin, ¿qué ven los otros que no vemos esta parte, que no estamos de acuerdo con el presidente, que no queremos y que no aprobamos al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué ven los otros? Porque esta pregunta se le he hecho a varios expertos y a gente y me dicen, me contestan muy de brote, ay, es que regala dinero. No, pero ¿a quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo regala dinero? ¿Qué tanto regala? ¿Cómo? Compruébamelo. Es decir, no hay un sustento en realidad de por qué la aprobación es tan Bueno, alta. nueva, ¿Qué no estamos viendo, Federico? ok, no, ok, nuevamente voy a incursionar en el terreno de más de la psicología social que de la racionalidad propia de un encuestador. Cuando tú dices o haces la expresión, ¿qué estamos viendo? Yo te diría, agrégale, ¿qué están sintiendo? ¿Qué Mm, sienten esta mayoría de mexicanos que hace clic con lo que les dice el presidente, a pesar de que sean mentiras? Incluso me atrevo a decir, y esto es dramático, que seguramente esos mexicanos saben que el presidente está engañando, pero saben que prefieren ese tipo de engaño a lo que es esa visión del pasado corrupto, autoritario, etcétera. En otras palabras, el presidente tiene la posibilidad
de ir construyendo en una parte de la población esta idea de que es un buen presidente. ¿Por qué? Porque él anda en línea aérea convencional, porque él es una persona austera o modesta, porque él invoca a Benito Juárez o invoca la austeridad, y él tiene una forma de, digamos, dar una serie de mensajes simbólicos que hacen que ese mexicano, ese sentimiento que trae, a pesar de que pueda advertir de que es una mentira que no le importa, porque en el fondo lo que tienen es es un presidente con el cual ellos se identifican a partir de lo que es su circunstancia o su situación. Y como tal, yo lo que veo es que el blindaje que tiene el presidente va para rato. Yo eso se lo he dicho, me acuerdo en una entrevista con Roy Campos en algún medio, y donde en los primeros meses, y él decía que conforme las cosas no le fueran resultando, iba a bajar de la opinión positiva. Yo le decía que mi opinión era distinta, que creía que no iba a ser tan en automático la calificación del desempeño con la evaluación del presidente. ¿Por qué? Precisamente por ese vínculo emocional que tiene muchas razones, no nada más tiene que ver con la política, tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con una serie de cosas. Mira, algo que a mí me llama mucho la atención, Brenda, y lo debo decir, y disculpa que aproveche No, el no, espacio, adelante, adelante. pero el drama que estamos viviendo como nación, cuando el presidente le da el aval a un depredador sexual. Eso es lo que estamos viviendo en Guerrero. Y sin embargo, si vemos los niveles de indignación que debiera haber como país frente a lo insostenible del personaje y de la postura del presidente, y sin embargo vemos que prácticamente no sucede nada, lo mismo estamos discutiendo a lo de la Auditoría Superior de la Federación o el diálogo con Biden, etcétera, pero algo que verdaderamente debiera conmover al país por lo evidente, por lo inaceptable de lo que está ocurriendo, no sucede. Ahora, aquí la pregunta es que tenemos que hacernos obligadamente, no es qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, sino qué pasa con la sociedad mexicana que tiene ese nivel de indolencia o indiferencia frente a hechos, eventos, realidades, palabras que van a contrapelo de su bienestar y de sus aspiraciones. Permíteme los spots QTF. Qué interesante lo que estamos escuchando, ¿eh? Muy interesante. Porque al final, pues ahí están las encuestas. Y decir que están cuchareadas, a ver, con eso volvemos. Porque es ya también un razonamiento, entrecomillado, eh, inválido. Pico Berrueto, de aceptación actualmente de Andrés Manuel López Obrador, cuando, insisto, nos vemos un panorama, además, no basado en mentiras, sino comprobable, de que la corrupción no ha terminado, de que las decisiones que se han tomado son decisiones que han sido perjudiciales para México, que hay un colapso económico importante. Hay un colapso en la salud, en la seguridad, en la educación, basado en mentiras, que tú no puedes tirar el dinero que está tirando a la basura. En fin, esta misma relación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Son muchas cosas, muchas que evidentemente, como mexicano, brincas y dices, esto ya no puede ser, esto no puede tener una aceptación. No, pues la noticia es que la tiene. Y muchos, cuando yo pregunto, a ver, contéstenme, ¿por qué tiene el nivel de aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador hoy en día, en el miércoles 3 de marzo del 2021, cuando todo está colapsado y viene una crisis total? Y me contestan algunos, no, hombre, pinches encuestas están cuchareadas.
Digo, a ver, es que me parece la respuesta más hueca, porque entonces tendrías que decir que todos los encuestadores en México están cuchareados, porque todos traen los mismos números. Y, y pues no, están cuchareados. O sea, los números son esos. Explícame, Federico, por favor. Bueno, mira, primer término, creo que la industria, desde hace tiempo, la industria de las encuestas, sufre un descrédito Sí. porque ha tenido tropezones, como los ha tenido toda la industria en el mundo, sobre todo en materia electoral. Pero en México no hemos tenido la capacidad, el valor de dar la cara cuando hemos tenido esos tropezones. Muchos de nuestros colegas que han tenido una gran visibilidad en tiempos de elecciones y se equivocan rotundamente, no salen a explicar, bueno, qué fue lo que sucedió. Entonces, hay ya esa idea de sospecha, desde mi punto de vista, infundada, pero bueno, que también debo reconocer que en la industria hemos sido omisos, al menos en ese aspecto. Pero bueno, ya hablando de los resultados de la evaluación, como tú lo dices, prácticamente todos Pues sí. tenemos los mismos números y hay en este sentido, pues una imposibilidad, digamos, para que dijeras, ese sí el que está diciendo la verdad, este está cuchareado, no está cuchareado. Prácticamente hay consenso en un tema Exacto. en ese sentido. Digo, Pero te perdón voy que a te dar interrumpa. mi punto de vista. Perdón que te Sí, interrumpa. Si el periódico Reforma, que ha sido un medio que ha señalado evidentes mentiras y demás de Andrés Manuel López Obrador, fuera o diera a conocer una encuesta donde no quieren a Andrés Manuel, contra La Jornada, ¿no? Que es el periódico favorito de Andrés Manuel, hoy en día, que lo sacara por las nubes, pues dirías, bueno, pues entonces está cuchareada una y otra. Pero no, están parejas todas. bueno, te voy a decir una cosa que no te va a gustar y no le va a gustar al auditorio, y tiene que ver con algo que pues, lo tengo muy a la vista a partir, pues nuevamente es de evidencia numérica. Ujú. Los autoritarios, y fíjate lo doloroso, los autoritarios normalmente son populares. Los dictadores son dictadores precisamente porque tienen la capacidad de manipular la opinión, de imponer la opinión y con ello tener altos niveles de popularidad. Cuando un dictador pierde popularidad, colapsa su sistema, pero la popularidad es consustancial al autoritarismo, sobre todo cuando la popularidad no es producto del debate, del consentimiento de una sociedad activa e informada. En otras palabras, lo que estamos viviendo aquí en México es que está premiando la sociedad esta actitud autoritaria y hay una evidencia histórica muy a la vista. El presidente más popular o en el momento de mayor popularidad que ha tenido el presidente en México ha sido Carlos Salinas de Gortari en 1991, donde arrolló en la elección intermedia y donde el país estaba viviendo fascinado con un presidente que había perseguido al PRD, a la oposición, a Cuauhtémoc Cárdenas, y esa es la realidad del país, pero tenemos una sociedad que aplaude el autoritarismo. Y así como en México podemos hablar de muchas otras experiencias autoritarias en otros países, donde el autócrata es precisamente porque tiene el control de los medios, porque no hay una sociedad, porque no hay una participación activa de los distintos grupos, de una oposición eficaz, activa. Esto lo que nos va dando son niveles de consenso a contrapelo de los pésimos resultados que normalmente acompañan al autoritarismo. A ver, Federico, ¿cómo? Híjole, vamos a necesitar un mundo de programas tú y yo con el público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿Cómo quitas a un dictador? En la historia del mundo, si estamos hablando de encuestas, ¿cuándo cae el dictador?
Bueno, en el caso de, hay dictadores de distintos perfiles. Nosotros estamos construyendo, y lo digo como un producto social, no cada que no participemos en eso, sino como lo que está resultando de lo que estamos viviendo en México, es un autoritarismo de perfil populista. Es decir, construye, gana a través de las elecciones y construye un sujeto a través del discurso que se llama el pueblo. Y a través de la interpretación de ese pueblo, tú vas calificando, descalificando, construyendo enemigos, construyendo aliados, etcétera. Pero tenemos, lo que quiero decir, es un gobierno autoritario de perfil populista. Todos los populismos, todos los populismos han colapsado y han caído en desgracia. ¿Por qué? Porque los populismos son pésimos gobernantes. Pueden tener la capacidad de manipulación de los sentimientos profundos de la sociedad o de la población, pero los resultados que tienen como gobierno son verdaderamente desastrosos. No hay un solo caso de experiencia populista que haya sido exitoso en el mediano y en el largo plazo. Esto quiere decir, perdón, sí, te escucho. No, es que nos ¿Querías dejas decirme algo? helados. Nos dejas helados porque entonces quiere decir que el populista solo cae cuando todo cae. Exactamente. Efectivamente, eso es lo que creo que va a suceder. Aquí, en el caso mexicano, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una alianza que se ha construido muy compleja, muy difícil de entender, pero finalmente es una alianza de poder en la cual el segmento militar es una parte muy significativa. Pero aquí, por otro lado, tenemos lo que es la constitucionalidad, el término que le impone al poder la Constitución. Es decir, los presidentes son sexenales. Podrán ser dictadores autoritarios, irresponsables, lo que tú quieras, pero es por 6 años. Aquí el tema es si esta alianza pudiera trascender el límite constitucional. Mi opinión es que no lo va a poder lograr, porque la alianza finalmente, al menos la más relevante, sobre todo la que tiene que ver con el elemento castrense, es una alianza que tiene una expresión institucional. Y los militares no están a favor de Andrés Manuel López Obrador, están a favor del presidente de la República, como en su momento estuvieron a favor de cualquiera de los antecesores de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un término de la experiencia en función de la próxima elección presidencial. Y Es que ahí es lo que exactamente el nosotros, tema. al menos, sí, ese es el tema. Fíjate, y tenemos 2 minutos, pero por favor vuelve. Es que es muy importante hablar de todo esto, entender qué está pasando. Tarde o temprano, en el minuto y medio que nos queda, nos vamos a enfrentar a una realidad. El populismo genera pobreza y desencanto. Eso es una realidad que en algún punto vamos a tener que enfrentar. Hoy no. Hoy las encuestas están por arriba del 60 y tantos %. Pero pregunta, ¿hay tiempo suficiente antes de las elecciones federales? ¿O será tiempo suficiente al 24, al 26, al 30? O sea, ¿cuál es el panorama que tú ves, Federico, en ese sentido? Bueno, primero vamos a tener una aduana que es el 21. Yo todavía creo que va a ser muy difícil que Morena tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pero bueno, es algo que estamos todavía por conocer. Y algo que es cierto, que el 24 acaba este gobierno y que el mismo proceso sucesorio va a ir imponiendo un nuevo tono, una nueva comunicación y sobre todo estimo que para el 24 vamos a tener ya niveles de cansancio, sobre todo por los pésimos resultados que estamos teniendo en el gobierno, que esta conexión emocional que tiene Andrés Manuel López Obrador con la mayoría de la gente se va a colapsar. Ese es mi pronóstico. Federico, gracias. Federico Berrueto, próxima semana contigo. La siguiente, por favor. Creo que tenemos que entender muy claramente cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la percepción, cómo funcionan las encuestas, cómo funcionan las preguntas. Y la próxima dejamos un tema pendiente.